descuidamos lo importante por algo que quizás no sea tan importante. No que sea necesario, no que no sea necesario, sino que sea importante. A eso es que nosotros estamos llamados, a hablarle a las personas de Dios. Pero ¿qué pasa? Como vuelvo y repito, muchas veces nos envolvemos en los afanes del mundo. Y hasta hacer las cosas para la misma iglesia, también nos afanamos. Y eso no debería de ser nuestro rol. Nuestro rol debería de ser hacer las cosas que están aquí en la palabra de Jesucristo, en la palabra, en la Biblia. Y yo me imagino que todos ustedes han pasado situaciones, pero yo sé que eso es momentáneo. Eso no es para siempre. Porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y si dice enjugará, Congregación Cree. hubo una reflexión que mandaron al grupo de Congregación Cree, que realmente yo sentí de parte de Dios que de eso era lo que yo tenía que hablar. Aunque quizás muchos lo han visto, pero a veces es bueno uno puntualizar algunos puntos, valga la redundancia, para nosotros mismos, o sea, confrontarnos con la palabra. O sea, porque no solamente yo que esté hablando, sino también ustedes se confrontan al igual que yo. O sea, no es algo que solamente es un mensaje para ustedes. Entonces, para contarle la historia, porque quizás muchos no lo vieron, esto se trata de un pastor. Él iba a predicar, él fue invitado a una iglesia a predicar. Pero ¿qué pasa? Él dijo, yo voy a cambiar de monotonía, yo voy a cambiar, voy a romper todo esquema que tiene la persona y voy a hacer algo diferente. Ese es el pensar que tiene el pastor. Y él va y se pone, se para los cabellos, se pone un tatuaje de mentira y se para en la puerta de la iglesia donde a él lo habían invitado. Y todo el mundo estaba organizando, que estaba esperando al pastor, y el pobre hombre ahí esperando. Él se le acerca a unas cuantas personas de la misma iglesia que servían, y él le muestra su preocupación de que él quería participar de dicha actividad, porque él se había dado cuenta que venía un pastor, que él tenía problemas emocionales, tenía muchísimos problemas, y él quería ser consolado con una palabra. Pero ¿qué pasa? Los mismos líderes estaban ahí, estaban un poco atareados por la actividad. Y sin embargo descuidaron a esta persona que supuestamente tenía problemas y necesitaba de Dios. Y él viene, le habla a algunos, nadie le dice, bueno, es que habría que ver porque ya todo está comprado, todo está lleno, como que ya no cabe tampoco otra persona. Y unos y otros le decían lo mismo, excepto unas niñas de tan solo 14, 13 años, más o menos narra la historia, que ellas se compadecieron y le dijeron, yo te doy mi entrada. Se quitaron su volantico, su brazalete, y se lo dieron a él. O sea, ahí ya ustedes pueden imaginarse y pueden hacer una reflexión sobre lo que estaba pasando en este momento. Y nosotros podemos visualizarnos hasta nosotros mismos que a veces descuidamos lo importante por algo que quizás no sea tan importante. No que sea necesario, no que no sea necesario, sino que sea importante. Entonces, en este sentido, yo no le titulé nada al tema, pero nosotros pudiéramos decir que lo primero es lo primero. Y en este caso, o sea, yo más que una prédica, es una reflexión. Porque a veces nosotros nos afanamos por cosas necesarias, que realmente sí son necesarias. Porque nosotros organizar un evento, ir a predicarle a una persona en un púlpito, ordenar todo, eso es necesario y es lo que Jesucristo nos manda a hacer. Que todo lo que nosotros lo hagamos con excelencia. Yo no estoy diciendo que no, pero hay algo que es más importante que esto. ¿Y qué es lo más importante? Nosotros lo vamos a ver ahora, en unos breves minutos. En Judas, si pueden buscarlo, realmente me interesa que lo busquen.
en Judas 22:23. Amén, así es, ese es el tema. Dice 22:23 Judas: algunos que dudan, convencedlo; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, mediten esta palabra. Algunos que dudan, convencedlos. Pero ¿y cómo nosotros vamos a convencer a una persona que ni siquiera nosotros le prestamos atención? ¿Cómo nosotros le vamos a predicar a una persona, pero hacemos otras cosas que quizá tal vez esa persona lo vea como malo o sea malo? Entonces, algo que realmente es cuestión de nosotros meditar y prepararnos a hacer las cosas bien delante de Dios. Entonces, también vamos a leer en Marcos 16:15. Marcos 16:15. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es necesario que nosotros le hablemos a todas las personas de la palabra de Dios. A eso es que nosotros estamos llamados, a hablarle a las personas de Dios. Pero ¿qué pasa? Como vuelvo y repito, muchas veces nos envolvemos en los afanes del mundo. Y hasta hacer las cosas para la misma iglesia, también nos afanamos. Y eso no debería de ser nuestro rol. Nuestro rol debería de ser hacer las cosas que están aquí en la palabra de Jesucristo, en la palabra, en la Biblia. Amén. Ah, sí, yo voy a organizar la iglesia, yo voy a hacer todo esto, pero ¿y qué yo estoy haciendo para que otras personas vengan a la iglesia? Yo estoy haciendo algo por esto. Entonces ahí es que nosotros debemos de meditar. También vamos a buscar Romanos 10:14. Me gusta confrontar todo lo que yo veo, ya sea videos, con la palabra de Dios. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo las personas van a conocer de Jesús, de nuestro Dios, de aquel que dio la vida por nosotros, si nosotros no hablamos de Él? ¿Cómo van a conocer? Es necesario que usted haga cosas para Dios, pero también es necesario hacer lo que Dios ha establecido. Amén. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas obras. Señores, vuelvo y repito, no podemos enredarnos de las cosas del mundo. Es necesario que lo hagamos, pero también es necesario que hagamos lo que Dios ha dicho. Como le decía, más que una prédica, esto es una reflexión, porque a diario nosotros vemos este tipo de situaciones. El trabajo, los mismos afanes del hogar, que con el esposo, que con el novio. O sea, son muchas cosas que nosotros hacemos y descuidamos lo que verdaderamente nos va a llevar nosotros a la gloria. Lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros hagamos. Que lo adoremos a Él, porque para esto nosotros fuimos creados, para adorar a Dios, no para otra cosa. Como dice en Apocalipsis, que los ángeles les adoran día y noche. Ustedes se pueden imaginar esto, que le dicen santo, santo, santo. Y a veces nosotros ni siquiera queremos abrir la boca para adorar a Dios. A veces nos quedamos callados, nos sentamos y no hacemos nada. No, porque yo siento tal y tal cosa y por eso yo no voy a hacer. En serio. O sea, no es la actitud que nosotros deberíamos demostrar. Porque día y noche los ángeles le dicen
santo, santo, santo. Yo quiero que ustedes se lo imaginen esto. Al cordero inmolado, sentado, y que todos los ángeles estén postrados ante su nombre diciéndole santo, santo, santo. Yo creo que yo me muero. Ahí mismo yo caigo. También vamos a buscar en Santiago 2, 14, 18. Esto no es un mensaje motivacional, no es un mensaje para que usted se sienta bien. Esto es realmente lo que Dios dice. Porque a veces nosotros queremos escuchar cosas, que prosperidad, que Dios te va a ayudar en esto, pero hay que pagar un precio. No es que todo es bonito, no es que todo ay, qué maravilloso, ay, sí, que estamos en Dios y todas las cosas van a ser para bien. No, si nosotros vemos las historias de antes, Esteban, Pedro, los discípulos de Jesucristo, porque eran los que seguían a Jesucristo. Porque hay una cosa diferente. Una persona seguidora de Jesucristo y un discípulo, o sea, porque había muchas personas que seguían a Jesucristo y luego de que le hacía un milagro ellos se iban. Pero los discípulos no. Los discípulos permanecieron. Pero ellos permanecieron teniéndolo todo. Teniendo comida, teniendo casa. No. Ellos pagaron un precio por seguir a Jesucristo. Ellos pasaron mucha necesidad, muchos fueron encarcelados, maltratados. Y nosotros nos quejamos ahora porque quizá no tenemos algo. Es algo para meditar totalmente. 2, 14, 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si su hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe sola no basta tampoco. No porque yo tengo fe en Dios. Sí, y los demonios también. Ellos creen muchísimo y tiemblan también. Pero eso no es necesario, solamente nosotros tener fe en Dios. Es que la fe que tenemos en Dios tiene que ir arraigada de las obras también. Porque ¿cómo es posible que si usted ve a un hermano tener necesidad, usted puede voltear tristeza, usted se puede voltear y no decir nada? Entonces, dígame, o sea, eso ni siquiera es humanidad y ni siquiera es lo que Dios ha hablado de nosotros tampoco. Si usted tiene fe, también usted tiene que hacer obras. Porque entonces la fe sin obra es muerta. Al igual que las obras sin la fe es muerta también. O sea, si usted lo pone por los dos lados y le falta uno, es muerto. Amén. Vamos a ver a Colosenses 3:1. Yo busqué muchas citas, pero ya estamos terminando. Colosenses 3:1 al 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pero, ¿y por qué dice, habiendo oído de vuestra fe? No es porque nadie le ha predicado. O sea, si ustedes se fijan, es porque una persona le predicó. Y ellos dicen, habiendo oído de vuestra fe. Entonces es necesario que más que nosotros hacer cosas para darle la excelencia a Dios, también es importante, es lo primero, que nosotros hagamos las cosas que verdaderamente a ese Padre y Todopoderoso le agraden. Como vuelvo y digo,
yo ordeno todo, pero si no estoy haciendo nada para agradar a Dios, esto no es nada, esto es en balde totalmente. Entonces, ¿qué pasa con el video? Todos estaban organizando, todos estaban ocupados. Y el pobre hombre que sentía necesidad, nadie lo ayudó. Y nosotros podemos ver la historia del rico y Lázaro. El rico vivía en esplendidad totalmente, tenía mucho dinero, tenía mucha comida en su mesa, y el pobre Lázaro tirado, que solamente ansiaba, señores, ansiaba las migajas que caían de la mesa del rico. Ustedes se imaginan solamente las migajas, y el rico no lo miró. El rico lo dejó pasar como si nada estuviera pasando. Pero ¿dónde es que nosotros podemos ver la diferencia que hay entre el rico y Lázaro? Al final. Si ustedes se fijan, al final ambos mueren. Pero uno es consolado en el seno de Abraham, mientras que el otro, ¿dónde está? Atormentado con una llama. Entonces, a veces la diferencia no se va a ver ahora, porque puede ser que todos estemos sirviendo y nadie puede dudar de eso. O sea, yo no puedo hablarle a usted ni juzgarlo simplemente por su condición, pero usted sí. Usted conoce su corazón, usted se conoce y usted sabe realmente lo que está mal en su corazón y lo que usted debe de cambiar. Porque al final no seré yo quien la va a juzgar. Al final no será ninguno de las personas que están aquí. Al final Dios es quien va a juzgar. Y unos estarán a su izquierda y otros a su derecha. Entonces, ahí nosotros tenemos que meditar, cambiar de rutina, arrepentirnos. Porque arrepentirse no es seguir en la misma dirección. Arrepentirse es cambiar dirección. Es decir, si yo voy por aquí, camino de perdición, puerta ancha, pues yo me desvío por la puerta estrecha. Estrecha porque van a haber muchos tropiezos. Van a haber muchas cosas que nosotros nos vamos a desesperar y vamos a querer dejar el camino de Jesucristo. Y yo lo digo por mí, porque a mí me ha pasado. O sea, hay situaciones que a mí me han pasado que yo quiero tirar la toalla. Pero que yo entiendo que es necesario que todo esto pase. Porque en Cristo las cosas no van a ser bonitas. Van a haber muchas turbaciones. Tenemos que pagar el precio. Nosotros debemos de ser probados también. Porque como dice un dicho, si tú pides que Dios te dé, vamos a suponer paz o paciencia, a veces Dios te prueba muchísimas cosas para ver si realmente tú tienes paciencia. Entonces, como sabemos que somos probados, no podemos repetir la historia. Quienes la repiten son aquellas personas que no la conocen. Cuando tú no conoces tu historia, tú tiendes a volver a incurrir en ella una y otra vez. Entonces, ¿qué es? Es hora que nosotros conozcamos nuestra situación, que nosotros conozcamos nuestro corazón, para saber que cuando viene la perturbación, cuando viene todo aquello que se enfrenta en contra de nosotros, nosotros podamos derribarlo. ¿Pero qué? Permaneciendo en la palabra de Dios. Amén. Porque la verdad es que no es fácil. Y el que le diga que es fácil es un mentiroso. Y yo me imagino que todos ustedes han pasado situaciones, pero yo sé que eso es momentáneo. Eso no es para siempre. Porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y si dice enjugará, es porque realmente en la tierra nosotros hemos pasado por mucho padecimiento, mucha tristeza, muchas necesidades. Pero allá, cuando nosotros estemos con Él, es que veremos realmente y estaremos agradecidos de Dios. Pero es lo que digo, no permitamos que por nuestra mala decisión nosotros nos quedemos, sino que comencemos a hacer cosas
que realmente a Dios le agradan, que comencemos a cambiar de mentalidad, a romper todo esquema que se haya levantado. Y yo sé que mañana seremos nuevas personas, seremos personas diferentes y personas vendrán a causa de nosotros, por lo que Dios ha puesto. Amén. Cree. Es tiempo de ver más allá, de llamar las cosas que no son como si fuesen. Ven y sé parte de nosotros. Congregación Cree.